Tararara, tararara, tararara. Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación de la Nueva Jerusalén, desde Guayaquil, Ecuador, para todos los que nos siguen por medio de los canales digitales y por todo el mundo, que esta palabra sea de salud y sanidad para aquel que le escuche de corazón. Saludamos en el sur de nuestro continente a la AJOT Alicia Bellman en Argentina y asimismo al AC José Luis Duarte en el Uruguay. También en Chile a nuestro AC Antonio. ¿Sí? También a todos aquellos que también nos siguen de una u otra manera. A quienes también nos visitan, los saludamos también. A Miguel Ángel, a Sagún, Sandra, Soraya, Jordi, todos ellos, ¿sí? A Cariel también nos saludamos y que el Shalom de Yahshua nos acompañe en este periodo que estamos viviendo. La parashá que nos corresponde, número 8, Vayisla, y envió, que empieza en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 32, del versículo 3 hasta el capítulo 36, versículo 43. El mensaje de la parashá de esta semana, agradeciendo al doctor Catriel que también nos facilita en estos estudios de la parashá de la Torá 8 y que tiene que ver con lo que Jacob va a tener un encuentro con su hermano Esaú. Después, la lucha de Jacob con un mensajero, con un malach, la reconciliación de estos dos hermanos y algo que también muy fuera, por decirle así, no muy agradable, la violación de Diná y la consecuencia que es una venganza, el regreso de Jacob a Betel y otra noticia que tampoco no les gusta, que es sí, una alegría, pero que esa alegría conlleva una tristeza para nuestro patriarca Jacob al morir Rachel, ¿sí? Después de dar a luz a Benjamín, que es el último. De esto vemos que también va a terminar en que se cuenta también la muerte de Isaac. O sea, esta parashá parece que tiene más malas noticias que buenas noticias, ¿no? Pero así estamos. Así es la muerte de Isaac. La descendencia de Esab que se cuenta y la descendencia de Seth. Y va a terminar en una genealogía y reyes que gobiernan a Edom, para que en la próxima parashá tengamos ya como figura o como principal a Yosef. ¿Sí? Entonces vemos que Jacob tiene un miedo al ver que tener que encontrarse con su hermano Esaú. ¿Por qué motivo? Porque había ¿qué cosa? Había algo que Jacob había hecho a su hermano. Había engañado, no había actuado correctamente. Entonces, como dice, el que la hace la paga. Y por eso él, a pesar de que ha estado en el exilio, ¿sí?, ha sido bendecido. No hay duda. ¿Por qué? Porque la bendición de los padres alcanzan a los hijos.
Cuando se camina correctamente, como debe de ser. Entonces, dice el capítulo 32 al comenzar, dice que Jacob continuó su camino y los malahim de Elohim salieron a su encuentro. Al verlo, Jacob dijo: este es un campamento de Elohim, y le puso al lugar el nombre de ¿qué? De dos campamentos. ¿Sí? Dos campamentos. Y dice el versículo 3: y envió malahim delante de sí a su hermano Esab a la tierra de Seir, al campo de Lot. Bueno, aquí los sabios, porque de acuerdo a la escritura, la palabra es la misma, malahim, ¿no? Entonces, de acuerdo a los sabios, literalmente piensan de que fue así, de que envió mensajeros, malahim, ¿sí? Delante de él a su hermano. Pero el asunto es de que de acuerdo a la escritura, ¿sí? Esto lo que digo es de acuerdo al pensamiento del sabio, ¿no? Pero de acuerdo a la escritura, nosotros no tenemos poder para mandar a un malahim, a un malá, ¿no? Por lo que sí la escritura dice, Hebreos, en el capítulo 1, que ellos ¿qué cosas son? Son servidores para los que van a ¿qué? A recibir la herencia, la salvación. Pero son servidores en el sentido de ¿qué? De que nos ministran. No en el sentido de ¿qué? De que nosotros les vamos a ordenar. Ellos están, pero no intervienen. Sí, nos ayudan, sí, pero no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque los acontecimientos los forjo yo mismo. ¿Sí? Yo mismo forjo los acontecimientos. Yo mismo me hago, como dice, el futuro. ¿De acuerdo a qué? A mis acciones. ¿Sí? De acuerdo a mi obediencia. De acuerdo a mi fe. Yo soy el que trabajo, yo. No es que va a venir el otro mensajero y entonces no es que es él, pues. No. Yo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo, acuérdate que está bajo el dominio de él. Sí. Pero él no tiene potestad. Ni sus secuaces. ¿Sí? Acuérdate de Job. ¿Sí? Él le dijo, ¿qué le dijo a Satán? Bueno, interviene, hiérelo, pero no lo mates. ¿Sí? No lo puedes. ¿Por qué? No es porque le hazlo porque tú quieras, no. Hay una soberanía, a pesar de que el reinado del mal está prevaleciendo, hay una soberanía del Creador. Y nada se mueve sin su permiso. Porque como dijo Yahshua, ni aún una hoja cae sin su permiso. O sea, no es que por la ley de la gravedad a Newton le cayó una manzana en la cabeza. No, es sin su consentimiento, porque él tiene el control de todo. Y eso es importante que tengamos siempre eso presente, que si él tiene el control de todo, y al tener el control de todo, no quiere decir que solamente es hacia afuera, hacia adentro también. Si yo le permito, sí, si yo le permito, ¿cómo le permito? Tengo un asunto familiar, un asunto de conflicto, un asunto de enfermedad. Yo tengo que permitirle que él venga. ¿A través de qué? De la oración. Porque lo estoy invocando. Estoy pidiendo ¿qué cosa? Su ayuda, su auxilio. Y eso es lo que nos enseña siempre la palabra. Por eso dice, lo que te gusta. Jeremías 33:3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, me va a enseñar. Pero lo que él me enseña, ¿para qué me sirve? Para salud y sanidad. Para saber, como dice, dónde está la llave. Por eso es que Yahshua les dijo, ustedes tienen las llaves del conocimiento, le dijo a los fariseos. ¿O no les dijo así? ¿No? Pero ustedes no entran ni dejan entrar. Y estas llaves del conocimiento son ¿para qué? Para que cada cual, como dice Hebreos, tenemos libre acceso al trono de ¿qué? De su deseo.
Acerquémonos confiadamente, dice el libro de Hebreos. Por favor. Entonces, vemos que él envía estos mensajeros y entonces él da unas órdenes y divide los campamentos. ¿Por qué? Por ese temor que tenía para con su hermano. Y vemos y vamos a encontrar el clamor de Jacob, que a partir del versículo 9 hasta el 12, dice, enseguida Jacob oró, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene las noticias, ¿sí o no? Porque dice el 6, y al regresar los mensajeros a Jacob le dijeron, ¿no? Le dijeron, ¿qué le dijeron? Que su hermano venía con ¿qué? Con una comparsa venía. ¿Ah? Con la feria de la alegría venía. No, venía armado. ¿Y Jacob qué es lo que tenía? Estaba armado pero de lana. De lana, de borrego. Eso es lo que estaba armado. De niños y mujeres. Ajá. De niños y mujeres. Entonces por eso él tiene miedo. Porque como dice, él reconocía lo que había hecho. El asunto era ese. El asunto era ese, que él no había actuado correctamente. A pesar de que sí, que su hermano no quería, que su hermano no le importaba, pero de todas formas, él no podía haber actuado incorrectamente. Él tenía que esperar ¿qué cosa? Que el Todopoderoso intervenga, de acuerdo a lo que estaba prometido. ¿Por qué? Porque su madre no conocía la promesa. Sí la conocía. Sí la conocía. Entonces nunca podemos meternos en los asuntos cuando no debemos meternos. Como dice Kefa, ¿no? No te metas donde no debes, no seas metiche. Porque por metiche vas a salir mal parado, como decía, ¿no? Entonces, el clamor es que él tenía mucho temor. Él hace ¿qué cosa? ¿Qué quería hacer? Humanamente quería resolver el problema. ¿Cómo? Delante una comitiva, con regalos, presentar a la familia. Mira, estos son tus sobrinos, estas son tus cuñaditas. No. Solo él, ¿qué cosa? Quería era, como dice, aplacarlo. Cuando él tenía ¿qué cosa? Que haber dejado es que el Todopoderoso actuara. Pero ahí viene el asunto. No, es que es el corazón de él. Él es el que viene con el odio. Pero ¿quién inició el odio? Él fue. ¿Sí? Él fue el causante, el origen de ese odio que el otro había guardado por 20 años. ¿Sí? Entonces, él estaba, ¿qué cosa? Causando esta situación y como dijimos, lo que él sembró tenía que cosechar. No se puede huir de la responsabilidad que siempre tenemos. La responsabilidad es ¿qué cosa? Que tenemos que caminar en justicia y en verdad. La palabra siempre está llena de esto. Donde quiera, los profetas, los salmos, la misma Torah. ¿Por qué? Porque los profetas, los reyes, los buenos reyes, siempre hablaron de acuerdo a lo que ya estaba escrito, a lo que Él requiere, Todopoderoso, a lo que Él es, justicia y verdad, bondadoso, misericordioso, clemente y compasivo. Y si somos hechos a su imagen y semejanza, entonces esa es la semejanza de que nosotros tenemos que manifestarnos el uno con el otro. Porque el problema empieza no con el otro, el problema empieza conmigo. Como siempre cacaríamos, una cortina con la otra. El problema no es con la otra cortina, el problema empieza con una cortina. O sea, no esperen que la otra cortina se acomode, acomódate tú primero, para que la otra cortina se acomode. Si no, en vano has creído. El problema es ese. Yo tengo que reflejar bondad, misericordia, ser compasivo. Después viene el amor. No voy primero a manifestar amor, pero ¿sabes que eres clemente? ¿Sabes que eres compasivo? Claro que sí. ¿Con quiénes? Con los que me gustan, con los que me agradan. Y con los que no te gustan, pues ya después. Ya veré después. O sea, después resolveré ese problema.
No se puede huir de las responsabilidades. Las responsabilidades siempre hay que afrontarlas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el peligro de huirle? ¿O acaso cuando tú le pones al gallo los maíces, el gallo le saca el cuerpo a los maíces? ¿Tú has visto al gallo? Ah, yo le tiro los maíces y el gallo le saca el cuerpo. No, el gallo le va, le hace, le baila. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, así mismo nosotros que tenemos que enfrentar la situación de cada uno, lo que a cada uno le corresponde. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo resuelvo mi problema. ¿Por qué? Porque mi problema es ¿de qué? No es de amor. Y lo contrario al amor, ¿qué es? Odio. Es el odio, así nada más. Tú no me quieres, tú me odias. Yo no te quiero, yo te odio. No puedo decir, no te quiero y nada más. No, tú me odias. ¿Por qué? Porque aquí hay dos asuntos. Hay una dualidad. El mundo está hecho dualmente. Luz, oscuridad. Día, noche. Bien, mal. Bendición, maldición. Muerte, vida. Nada se mete en medio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si te metes en medio, estás en ¿qué? En fuego cruzado. Y no sabes ni de quién te va a matar. ¿O no es así? Así es. Tengo que estar. O estoy acá o estoy allá. Y una vez definen, ¿eres frío o eres caliente? Como dice dentro de mi ropa. No, yo me quedo en la mitad, hasta que vea, hasta que palpe el agua fría y palpe el agua caliente, a ver cuál de las dos me gusta. Mientras tanto vacilo aquí. ¿Por qué? Es que aquí no tengo compromiso, porque si me voy al agua caliente es tener un compromiso con los calientes. Y si me voy a la fría, igual es un compromiso. Entonces aquí, ni el uno ni el otro me manda. Yo mismo me mando. Yo vacilo cuando quiero, donde quiero, hasta donde quiero. Como quieras. ¿Sí? Como te gusta, bailame como quieras, gózame como quieras. Sí. No. Tienes que decidirte, tomar la responsabilidad. Así me queme, aquí estoy. Porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz. Y es más cortante. Es cortante. La palabra no corta. No pienses que es una espada que no te va a cortar. Te corta, te saca sangre, te hiere. Pero ¿cuál es la promesa? Yo herí y yo sané. Él me va a herir, pero Él me va a sanar. Acá no me corta porque es un cuchillo de juguete, pero igual me mata a la final. ¿Sí? Y me mata desprevenidamente. ¿Sí? Que no voy a tener ni chance de decir, déjame arrepentirme. Acá no. Acá tendré la oportunidad de arrepentirme. No, yo me arrepiento todos los días. Sí, pero aún cuando esté en el lecho de la muerte, igual me arrepiento otra vez. Porque ese es el amor de Él, que te da esa oportunidad todavía. No es que somos humanos. Entonces, por eso, hay que enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque el odio, ¿qué levanta? Levanta a los demonios. El odio levanta a los demonios. Por eso es como dices, que están viendo tantas sombras. ¿Sabe qué? Porque hay odio. Ahí no hay amor. En ese sitio está viendo el odio. Vuelta te digo, pero no es odio jarocho, es odio igual. Como dijimos, no es mentira, es chiquita la mentira, es mentira. No es mentira, pero es igual. Y donde existe el odio, ahí está el que le gusta el odio. Se levanta las sombras del mal, el otro ángel, ¿sí? El otro mensajero, un mensajero del mal. Por eso dice, envíales un mensajero del mal. En el Salmo imprecatorio. Envíales, dice, un mensajero del mal. ¿Sí ves? Entonces, por eso tú ves ahorita lo que está pasando.
La atmósfera, cómo se está moviendo esto, esta ciudad, tanta sangre que se derrama, todo eso es movido ¿por qué? Por ese odio, porque hasta de la forma como lo están haciendo, se están saliendo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se han enterado las noticias cómo lo están haciendo? ¿No? ¿Ah? Eso es odio. Entonces, ¿eso qué es? ¿Movido por qué? Por esa esfera de maldad que se mueve. Y como dice, es insaciable. Como dice el proverbio, hay dos hermanas que son insaciables, ¿no? La muerte y el Seol, que piden más piden todavía. Por eso estás viendo, sigue, esto sigue. ¿Sí ves? Entonces, ¿y nosotros qué hacemos? Ah, no es conmigo. No. Sí tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque se va a levantar, como dice, el uno contra el otro. Y eso tengo que yo primero. Por eso aquí lo que nos enseña Jacob es qué cosa. Que él, ¿qué tenía? Que él sí, pero él siempre se jactó de sí mismo. Por eso es que él tiene que pelear con un Malach, porque ya el Todopoderoso no podía intervenir. Vuelta te digo, no podía haberlo cambiado, pero así no es el plan. Entonces tenía que dejarlo. Y aquí ya no tiene 40 años, no tiene 80, ya tiene 90 y más. Cuando pelea con el Malach, o sea, cuando ya cambia, como dice, ya maduró, como dices. Un proceso bien largo. ¿Para qué? Para hacer venir lo que había prometido. Aunque él sabía, por eso que cuando él ora, ¿qué dice? ¿Basado en qué? ¿Cómo tenía que ser su tikkun, su correctivo? Porque ¿para qué? Para que el Todopoderoso intervenga también en el corazón de Saf. Pero primero tenía que el corazón de Jacob ponerse a cuenta para que intervenga en el corazón del otro hermano. Así funciona. La oración de él es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ora primeramente sobre qué? Sobre las promesas. ¿Sí? Eso es lo que te dice 9. La promesa teniendo qué cosa? Confianza. Con confianza. Jacob oró diciendo, oh Elohim de mi padre Abraham, Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, o sea, la confianza. ¿Qué le dijo? Vuelve a la tierra de tus padres y a tus parientes y yo te prosperaré. Ojo, pero hay un requisito, que él tenía que volver a la tierra de sus padres, o sea, sí, literalmente, porque a este le está diciendo que regrese y Abraham, ¿qué le dijo? Sal. Lo contrario. ¿Por qué? Porque esto es ¿qué cosa? Es un profecía del regreso de Israel a su tierra. Esto es profecía. Entonces, ¿para qué? Para prosperarlo. No es que dice, ven, regresa y nada más. No. La bendición es condición. Regresa a la tierra de qué? De tus padres. O sea, como tus padres son, como tus padres eran, así tienes que regresar. En la justicia, en la bondad. ¿Sí? Ya no, más Jacob. ¿Sí? Ya no más Jacob. Ya deja de ser engañador. Ya deja de ser tramposo, mentiroso, usurpador. No, tienes que ser como tu padre Abraham, como tu padre Isaac. ¿Sí? Y entonces, él reconoce en su humildad, la segunda parte es ¿qué cosa? Tener humildad. La oración basada en una promesa, ¿sí? De confianza. Yo oro porque tengo confianza, porque hay una promesa en mí. ¿Cuál es la promesa en ti? La promesa es que hay un propósito. ¿Cuál es? De que Él quiere hacer su voluntad en mí. Esa es la promesa.
No, no, pues yo esperaba otra promesa, que me tenía una casa, una lama y un chocolate. No, es la voluntad de Él. Y la voluntad está aquí. Esta es tu promesa, esta es mi promesa. Y esta promesa que está aquí escrita es la que tengo que hacer yo que venga. Primero, para que después, dice, me prospere. Primero, como dice, te tomas el caldo aguachento y después te mandas la rica torta. Pero primero lo que no te gusta. Entonces, así es. Y si ves, reconoce en su humildad, o sea, ora en actitud humilde. ¿Sí? ¿Cómo? Dice el versículo 10. No soy merecedor. ¿Sí o no? No soy merecedor. O sea, ¿qué cosa? ¿Cómo tienes tú? No soy digno. Amén. No soy digno. Así es. No soy digno. Acuérdate también que hubo uno así que oró, ¿no? Yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Un principal. Sí. Un principal. Ajá. Entonces, así mismo, es la humildad que en la oración tenemos que tener, humildad. Al reconocernos, ¿qué cosa? Lo que somos, que no somos nada. Que lo que yo creo no sirve. Porque si yo no me desparramo, por eso dice Lamentaciones, derrámate como agua para poder ser oído. Porque si yo no me derramo como agua, mi oración es ver, por gusto. Por gusto. ¿Sí? Por eso es, ¿qué cosa? Que estoy, como dice, en ese momento libre de pecado. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Juan capítulo 9 dice, porque yo sé que Elohim no escucha a los pecadores. ¿Qué es un pecador? Un pecador es un soberbio. ¿Sí? O sea, el que no es pecador es el que es humilde. ¿Sí o no? De ahí parte para ser escuchado. ¿No? Pero dice, al que hace su voluntad, a ese sí le escucha. ¿Sí o no? Al que le teme y hace su voluntad, a ese sí escucha. Eso le dijo el ciego a los fariseos, acuérdate. ¿Sí, no? Al que le teme. O sea, son dos condicionantes. Hay condiciones para poder, libre acceso. Es que a mí no me escucha. Pero el problema no es él, el problema soy yo. Como dice, es mi auricular el que está dañado. Revísate. Es el auricular, es el teléfono, es el cable, no sé. Pero es tu sistema el que no está de acuerdo. Porque el de allá no. Entonces, eso tengo que yo revisar. Mi corazón, ¿qué es lo que hay? ¿Hay odio? Tengo que revisarme. No tengo que dejar que el odio me gane. No, pero no es odio, es solamente fastidio, es odio. Todo lo que tú le quieras disfrazar, fastidio, rencor, que no me gusta, que no me llevo, no, eso es odio. Y eso no puede haber en nosotros. Amén. No puede haber en nosotros. Así es. Tenemos que ir sacando, saquémonos. ¿Sí? Con confianza. Si no podemos, entonces pidamos ayuda. Mira, la verdad, sí, yo tengo esto en mi corazón. Ayúdame a perdonar para que tú me perdones, para que tú me ayudes. Porque si tú lees todas las escrituras, dice, y el pueblo se alzó, pero después el pueblo oró, se humilló. Y él los oyó, les perdonó y los ayudó. ¿O no dice así? Amén. Está lleno de estas actitudes. Y el pueblo otra vez, pero otra vez. Por eso es que te digo. Él es perdonador mientras, como dicen afuera, mientras hay vida y esperanza. Sí, o sea, mientras tengo vida, alcanzo misericordia. Porque Él sabe, como dice, sabe que yo soy polvo y ceniza. Que yo digo mañana, ya no estoy. ¿Sí? Él me conoce, no es que no me conoce. Sí me conoce. Él sabe lo que voy a hacer mañana. Pero, aquí está que yo, en cambio, yo también lo conozco, que Él es misericordioso. Acuérdate la oración de Moshe. Yahweh, misericordioso, que perdona las faltas.
que cubren la iniquidad. Pero al último dice, pero también sé que no pasarás por inocente al culpable. Pero antes de eso, como dice, le tira, como dice, el camión de la misericordia para moverlo. Son oraciones que nos enseñan. Lo que pasa es que leemos, tienes que analizar, porque eso es lo que me va a ayudar a mi alma. Y después dice, ora con transparencia, o sea, con sinceridad. ¿Qué es qué cosa? En el versículo 11 le dice, líbrame de la mano de mi hermano Esaú. ¿Por qué? Porque le tengo miedo, pues. No le está ocultando al Padre lo que él siente. Le tengo miedo. ¿Sí ves? O sea, está transparentándose. Por eso es que hablamos también, ¿no? Que el amor del uno con el otro tiene que ser siempre transparente. El amigo, acuérdate que Abraham fue llamado amigo, ¿por qué? Porque él era transparente, o sea, no le ocultaba nada, eso es ser transparente. Yo soy transparente contigo, yo no te oculto nada. ¿Sí? Pero tú también tienes que ser transparente conmigo. Pero el hecho de que seamos transparentes no quiere decir que también que todo el mundo nos vea desnudos, no, pues. Eso no. Transparente uno con otro, cortina con cortina. O sea, mientras no haya sinceridad, difícilmente, pero no somos llamados a hacer en ese difícil siempre, no. Tenemos que trabajar en eso. Pero primeramente tengo que trabajar yo. Miércoles de ayuno, amén, aleluya, vamos bien. Viernes de oración, amén, aleluya, vamos bien. Nos vamos transparentando. Pero no, miércoles de ayuno, es que usted sabe, mi brother. Viernes de oración, pero usted sabe, mi saqué. ¿Sí ven? No podemos transparentarnos así. Sí, es difícil, lo sé. Pero mientras no demos el primer paso, será más difícil. Hay que darlo. Hay que hacerlo. De a poco, sí. De a poco hasta que me empiece a gustar. Y una vez que ya me guste, lo disfrute. ¿Ah? Entonces, ya estoy dando señas o síntomas de que estoy transparentándome. No con mi prójimo, sino con el Todopoderoso. ¿Sí? Me transparento con él, entonces me puedo transparentar con él. Somos iguales. Y no hay problema. Pero, ¿qué pasa de que yo y tú no? Ya no somos iguales. Entonces ahí hay problema, hay dificultad. No hay bendición. Entonces vemos qué cosa. Que Jacob basaba su oración en lo que Yahweh había dicho. Por eso, 2 veces él destaca qué cosa. Lo que él le había prometido. ¿Qué le había prometido? Prosperarlo. Por eso ves en el versículo 9 y en el versículo 12. Y tú has dicho. ¿Sí ves? Tú has dicho. Por eso si tú lees las promesas, tú puedes reclamar. No lo digo yo, tú lo dices. Tú dijiste que me vas a sanar. Tú dijiste que me vas a prosperar. Sí, te va a decir. ¿Y tú? ¿Y tú qué has hecho? Ah, bueno, es que... entonces por eso yo no le puedo decir, tú dijiste. Pero si yo ya estoy haciendo lo que a él le agrada, estoy en su voluntad, entonces yo sí puedo, Padre, como dice, puedo reclamarle. Tú dijiste, yo te he dicho, tú dijiste. Entonces, ¿qué te va a decir? Ay, no, es que me olvidé. No es eso que él se ha olvidado. Sino que él está viéndote, a ver, ¿cómo? ¿De qué estás hecho? Porque cuando viene la crisis, ahí es cuando él nos ve. A ver, ahora sí te quiero ver. Mientras no haya crisis, amén, aleluya, acabó Elohim. Pero cuando viene la crisis, ¿cómo te sientes hoy? ¿Con alegría? ¿Con sinjá o con tristeza? Medio. ¿O sí o no? Declárate de a verdad. ¿Sí? Declárate de a verdad. No. Estoy triste.
Ouch. ¿Y por qué? Ay, no sé. ¿Quién tiene que revisarse? El Todopoderoso tiene que revisarse sus planes. No, soy yo. El problema soy yo. Él no me bendice mientras yo no me ajusto como Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos vasos sagrados para Él. Y si ese vaso no está limpio, Él no puede pues, poner su unción ahí. No puede moldear. No puede. ¿Por qué? Porque está sucio. Y Él es un Elohim de orden. Él es puro, amén. Entonces el problema es el vaso. No es el que llena el vaso. No, es que te estás demorando. Es que será que me escuchaste. Es que a mí me enseñaron que Elohim a veces escucha, a veces no escucha y a veces espera. No, es manzana. No, espera. ¿Cómo que espera? No, es que él espera a ver qué pasa. No. Ese es un pensamiento occidental. Porque de acuerdo a la palabra, dice sí. Israel era estéril y él tuvo que orar 20 años. Y entonces se acordó. Aquí ahí dice que él se acordó. Viste que él espera. No es eso. Sino que había una crisis. Y el problema era ¿quién? Jacob. Acuérdate que Jacob no había cambiado. Seguía siendo engañador. Él oraba, sí. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Pero Jacob había cambiado. No. Jacob vino a cambiar cuando pelea con el Malak recién. ¿Sí ves? Así es. Entonces, así actúa. Romanos 8:26. Vamos a terminar. Romanos 8:26. ¿Qué dice? Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos Inefable. Sí. Dice qué cosa? Que no sabemos orar como conviene. Sí, ese es el problema. No sabemos orar como conviene. O sea, no es, sí, es necesario, pero es conveniente. Oye, es que padre, tú sabes, yo necesito un quintal de arroz. Sí, yo sé que necesitas arroz, pero no necesitas el quintal. Con una libra te basta. ¿Ah? Pero vamos un día, cuidado que se dice. No sé. Pero dice que oramos, dice como conviene. No estamos orando como conviene. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Él, ¿qué cosa? Nos quiere ver hasta dónde. ¿Hasta dónde? Robotito. Sí, con esa libra. Bueno, ya padre, yo sé que con esa libra ya una semana llevo. Hasta 2 comidas. Entonces dice, no lo sabemos. Entonces el Espíritu gime. ¿Gime por qué? Por nuestra debilidad que gime. ¿Nuestra debilidad en qué? En nuestra imagen. Vamos a ver. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Por eso, por causa del Mashiach, me complazco. ¿Cómo tienen ustedes? Por eso me complazco en las Ajá. debilidades. Me complazco, o sea que soy complaciente. ¿Sí ves? O sea, tengo que ser complaciente. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, con eso me contento. En las debilidades, ¿en qué más? En los insultos, pues sí, insulto con insulto. Ojo por ojo, diente por diente. Literalmente, como también metafóricamente.
en aflicciones, en persecuciones y en prisiones, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice. Fuerte soy. Sí. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, ¿qué quiere decir? Que Él está trabajando en mí. Es una señal de que Él está trabajando en mí. ¿Sí? Pero tengo que dejarlo que Él trabaje en mí. Que me moldee. O sea, cuando en la aflicción, en la prueba, cuando yo no lo dejo que Él trabaje en mí, cuando me quejo. ¡Ay! ¡Ay! Oye, no te quejes, déjalo que Él trabaje. No es que si tú te quejas, como dice, lo espantas. Ah, sí, tú te quejas, bueno, pues síguete quejando. Que los ayes te ayuden. No. Dime por ahí que si diga, oye, entonces él se quejaba. Encuéntrame ese héroe de la fe que se quejaba. Por eso son héroes de la fe. Porque creyeron, vuelta te digo, la oración de Jacob está trazada en 3. En confianza en lo que ha prometido. Primeramente, yo tengo que tener la confianza en las promesas. Pero si no sé las promesas, ahí está el problema. Porque no lees. Aquí escucha la promesa, pero acuérdate que entra y sale. Entra y sale. O se me quedan y no bajas. ¿Cuándo ocurre esto? Porque si estás cocinando, si estás caminando, vas en el colectivo, hasta cuando estés dando clases se te cruza, oye, la bondad, la justicia. Oiga, profesor, ¿qué le pasa? ¿Que está en el aire? Sí, estoy en el aire. Pero ya estoy de regreso. Soy como una radio, un receptor. Todas las ondas de él las estoy recibiendo. Tengo que estar en el aire siempre. Pero no en el aire de la nada, sino en el aire de la comunicación de las grúas con él. Porque un día, vea, me corta del aire, se cayó la transmisión. Y dejé de transmitir porque ya estoy muerto. Esa es mi vida. En el aire, vas caminando, oye, basta de oye. Esto que dice. Siempre me encuentro con esto. ¿Quieres bondad? ¿Que quieres justicia? Que amar la misericordia. Que tener el corazón dispuesto para seguir. Y todo. ¿No te has dado cuenta? Oye, hablas aquí, hablas allá. Eso es lo que él quiere. Mientras eso no trabaje en mí, no pasa nada. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Vamos a terminar. Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres. Pero Elohim es fiel, que no permitirá que sean ustedes probados más allá de lo que puedan, sino que dará la salida para su prueba de modo tal que puedan soportar. Promesa. Tienen la promesa, sí, ¿ves? Shaul está diciendo, ¿qué cosa? Que él es fiel. ¿Él es fiel en qué? Yo te protegeré, yo te guardaré, yo estaré contigo, no le dijo así a Jacob. En base a esa promesa es que él está orando en el momento del miedo, de la crisis. En el momento de qué? De rendir cuenta de lo que él había sembrado. ¿Sí? Tenía que dar cuenta con el hermano que venía. Pero se acordó. Tú me dijiste que me ibas a guardar. Apocalipsis dice qué cosa. Que yo te guardaré a la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Sí, va a venir una prueba sobre este mundo. Pero Él nos ha dado una promesa ¿de qué? De que Él nos va a guardar. No hay que nos va a sacar, porque eso no existe. Y ahí sale esta teología del rapto, que no, van a escapar en naves que van a venir. No, eso no va. Eso no es bíblico. Entonces dice que Él es fiel. Y dice, no permitirá, dice. ¿Estás leyendo bien? Subraya ahí, dice, no va a permitir. ¿Qué cosa? Que seas probado más. O sea, ¿qué cosa? Que a Satán va a venir, ve, como el lado pingüino te va a probar. Te va a hacer. Sí, pero no te va a probar más hasta que te derritas. O sea, hasta que te mueras, no. No te va a permitir.
Porque Él es fiel. ¿Qué cosa? Que Él va a permanecer, va a estar ahí con Él, firme. Confianza. Mateo 6:30 para terminar. ¿Qué dice Mateo 6:30? Porque si así viste Elohim, la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada a un horno, o sea, ya no hay, hoy es y mañana ya no está, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No hará? Aquí, mira, aquí nos está diciendo que Dios va a vestir a los hombres de qué? De mucha fe. Aquí está diciendo, ¿de qué está hablando esto? Dice, viste, va a vestir. O sea, ¿qué quiere el vestido? ¿Qué es? Una protección. O sea, te va a guardar, te va a proteger. Pero aquí no está diciendo ¿a quién va a proteger? ¿A los de mucha fe? No, a los de poca fe. Porque son los de poca fe los que necesitan ser vestidos. ¿Sí entiendo? No te pongas, ay no, es que yo quisiera tener la fe del Roe. No te pongas. ¿Por qué? Porque ciertamente, o sea, no es que, pero sí, contigo va a estar más preocupado, como dice. No es que tampoco, entiéndeme, ¿no? Pero, más asunto. ¿Sí? Conmigo. Pero para desarrollar mi fe, ¿qué necesito? Prueba. Claro. ¿Prueba de qué? ¿De que en quién vas a confiar? ¿Ah? Él necesita ver, a ver, ¿de qué estás hecho? ¿Sí ves? Así es, amén. Entonces tienes que ejercitarte. Ejercítate para la fe. Y esa fe, como dice, segunda de Timoteo 1:5, aquí es importante, mira, primera de Timoteo 1:5, segunda de Timoteo 1:5, dice lo mismo. Voy a coger uno nomás, porque dice lo mismo. Lo dice segunda de Timoteo 1:5 y primera de Timoteo 1:5 dice lo mismo. El tema es el mismo. Entonces voy a coger uno, voy a coger segunda de Timoteo 1:5. Dice, al acordarme de tu genuina fe, o sea, de tu fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela, Loayla, y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que también en ti. ¿De qué está hablando? De la fe no fingida. O sea, yo tengo que tener una fe no fingida. Y Shaul está, como dice, exaltándolo o reconociéndole que Timoteo era ¿qué cosa? Un verdadero discípulo. O sea, él es la verdad. Eres la verdad cuando tu fe no es fingida. Tienes una fe de verdad. Una fe de verdad que te puede sacar, que te puede ayudar de la situación en que estás. La parte mía es esa, confiar en ese muná. Y la parte de él es ¿qué cosa? Que él me va a sacar. Él va a cumplir su propósito en mí. No me va a dejar solo. Hay muchas promesas. Te vuelve, te dice y te recalca. Pero él necesita ¿qué cosa? Que yo le permita actuar en mí. ¿Cómo? ¿A través de qué? De demostrarle que mi fe está firme. Que no estoy vacilando. Ay, es que me viene esto, entonces ya mejor me voy al mundo a vacilar. ¿Sí ves? No. Ahí estoy, como dice, al pie del cañón todavía. Así es. ¿Por qué? Porque él me ha prometido que aunque esté herido, él me va a vengar. O sea, aunque vea que estoy, él me va a estar, él me va a levantar. Promesa. Sí. Sí. La actitud es muy valiosa para el Todopoderoso. Eso es lo que nos falta siempre. Ahora, entonces, como decimos, es mejor tener un poco de fe con un Elohim grande.
que tener mucha fe y creer que tengo un Elohim pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre eso me va a trabajar para llegar a la estatura y a la medida de un varón perfecto. ¿Qué pasó con Jacob aquella noche? Por fin Jacob se queda solo. Y ahora sí, ahí es donde lo quería el Todopoderoso. ¿Para qué? Para tratar a solas con él. 97 años de vida en las cuales Jacob había estado, ¿qué cosa? Mintiendo, engañando, ¿no? Acuérdate que en 27:36 de Bereshit, ¿qué le dice Esaú? Con razón se llama Jacob. ¿Por qué? Porque me ha suplantado estas 2 veces. Es necesario, o le era necesario admitir lo que él había hecho y que no era agradable. Es decir, lo que nosotros hacemos, ciertamente, no es tan solo con nuestro prójimo, sino que delante del cielo no estamos haciendo lo que es correcto. Oseas 12 dice Oseas 12, respecto a esta lucha de nuestro patriarca. 12:2, ¿no? Dice, y de acuerdo a sus caminos castigará a Jacob, de acuerdo a sus obras le retribuirá, porque en el vientre engañó a su hermano y fue enaltecido por su poder delante de Elohim. Venció sobre el Malak y le lloró. Lo halló en Betel y allí habló con él. ¿Sí? Entonces Yahweh, el Elohim de los ejércitos, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, se acordó de él. Pero tú vuelve, ¿sí?, a tu Elohim. Se acordó de él. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque aquí Jacob ya dejó de qué cosa, de querer prevalecer sobre sí mismo. Se humilló. Por eso dice, no dice la Torá, pero el profeta está diciendo qué cosa, que le lloró. No es que le está llorando al Malá, ojo, sino que le estaba llorando al Todopoderoso. O sea, fue el tiempo de su completa humillación. Y por eso es qué cosa, que le cambia el nombre. ¿Sí? Porque ya, como dice, el que examina tu corazón, el que conoce, ¿quién más? Es Él. Él sabe el momento de mi cambio. Él sabe en el momento que ahora sí ya estoy entregado completamente a ti. Y entonces ahí viene, dice, y le cambia el nombre. ¿Y por qué? Porque no solamente peleaste contra lo humano, sino que peleaste también contra lo espiritual. ¿Por qué? Porque te oponías. Eso es lo que estaba haciendo Jacob siempre, oponiéndose a lo que humanamente sí, porque tenía su fuerza. Y claro, y lo que también tenía que dejarse moldear, no se dejaba moldear. Entonces estaba peleando espiritualmente, oponiéndose al propósito. Pero aquí ya, ahora sí. Entonces por eso le he cambiado su nombre. Importante que sigue leyendo al profeta, dice, pero tú vuélvete a tu Elohim, ¿sí? Personalmente. Vuélvete, teshuvá, arrepiéntete, ¿sí? ¿Y qué cosa? Practica, ojo, Oseas 12:6. Practica la compasión y la justicia y busca continuamente a tu Elohim. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que Él quiere? Teshuvá. ¿Y después qué hace Teshuvá? Practica, o sea, no seas oidor, sino hacedor. ¿De qué? La compasión y la misericordia. ¿Por qué? Porque dice qué cosa. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Porque delante de Él está sentado su trono sobre qué? Sobre la justicia y el juicio. Pero delante de Él, ¿qué va? La misericordia. La misericordia. La verdad. ¿Sí? Esos no son los atributos de Él. Y eso es lo que Él quiere que nosotros seamos siempre. Que estemos siempre sentados también sobre la justicia y el juicio. ¿Sí?
sea, sobre lo justo, sobre lo que es derecho, sobre lo que es correcto. Pero también tenemos que tener delante de nosotros misericordia y compasión. ¿Por qué? Como vuelta te digo, cuando actúas contra tus familiares, no, es que tienes que corregirte en tus caminos. Sí, está bien. Es que ya le dije, pero no quiere. Y entonces, ya que se vaya el diablo nomás. No. Como vuelta te digo, sí, tú tienes que decirle, bueno, si hoy no lo entiendes, mañana lo vas a entender. Pero sí te tengo que decir que constantemente, hablarte de la misericordia, hablarte de la verdad, hablarte de la justicia y hablarte de los juicios de Elohim. Por eso dice, pero tú, contigo es, vuélvete a tu Elohim, o sea, Teshuvah, sí, Teshuvah, y practica, conserva, llamar, que viene de Shema, ¿no? Llamar, ¿qué cosa? La Gesed y la Mishpat, ¿sí? Eso es lo que está pidiendo. Y busca continuamente, o sea, también, o sea, el sacrificio, búscalo. Es lo que yo tengo que hacer siempre. Sí, porque buscarlo es un sacrificio. ¿Por qué? Porque Él se agrada de qué? De los sacrificios. Acuérdate que Él siempre, ¿qué cosa? ¿Qué hacían ellos? Sacrificios. ¿O no es así? Amén. De paz, de culpa, de pecado, de remisión. Para todo había sacrificio. Porque para todo hay que presentarse con la mano vacía. No, siempre hay que presentarse con algo. ¿Qué vengo? Viene mi sacrificio. Olor grato, agradable. Olor de vida. Porque somos olor de vida para los que tienen olor de muerte. Bendito sea el abacados. Que el mensaje de la parashá cale en nuestros corazones y hagamos lo que es correcto, de acuerdo a su voluntad. Que esta palabra no quede en nuestro pensamiento, en nuestra mente, sino que esté en nuestro corazón como una ancla perfecta. Permanecemos firmes en la fe. Shabbat, shalom.